¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente en la segunda parte de la jornada de hoy de conexiones maquínicas. La verdad que un encuentro realmente muy interesante hemos tenido con Guido, que nos ha hablado de Nietzsche, de Marx y de muchas cosas más. Y ahora tenemos nada menos que a un querido amigo y colega del Paraguay, Raúl Acevedo. ¿Cómo estás, Raúl? Un placer enorme tenerte acá en Conexiones Maquínicas. Hola Juanma, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Universidad de Morón por ayudarnos en este ejercicio de compartir el conocimiento también y en específico lo correspondiente a Deleuze, Guattari y digamos los amigos que vienen surcando, ¿verdad?, su pensamiento de ambos. Así que gracias. Perfecto, perfecto, Raúl. Para mí, ya te digo, es un placer y, y me encanta que de a poquito, entre, bueno, muchas, variadas, diversas personas de distintos lugares de nuestro continente, vayamos armando, creando, generando una comunidad de pensamiento eh, sobre la base de diferencias, ¿no? Que era lo que comentábamos antes con Guido. Construimos y unimos a partir de las diferencias y no a pesar de ellas, pero siempre con un horizonte y con un suelo común que no dejan de estar. Eso para mí es muy gratificante y ver que toman la palabra personas que no son personas aisladas, que representan grupos, que representan minorías, que representan nacionalidades, que habitualmente son marginadas, excluidas, ninguneadas, como decimos por ahí. Eh, Luchar contra todo eso, la verdad que es una tarea difícil, ardua, pero muy necesaria. Así que bueno, como ya te digo, me parece que vamos a tener una segunda conferencia impresionante. No, 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 me encanta el tema, me encanta el tema, me encanta el tema. Así que, Raúl, si estás de acuerdo, te presento ante todo. Perfecto. Muy bien, Raúl Acevedo es docente e investigador de la carrera de Filosofía en la Universidad Nacional de Asunción. Es director del Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas en el Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas de Paraguay. Forma parte del comité editorial de la revista Apóstasis. Es miembro de la red Iberoamérica Foucault, España, y conforma parte del consejo editorial del Centro Latinoamericano de Pensamiento Crítico de México. Es gestor cultural en Filosofía en Movimiento. También es parte del grupo de investigación Gubernamentalidad Neoliberal e Historia de los Sistemas de Pensamiento, Política y Verdad en los debates post-Foucaultianos contemporáneos en torno del análisis del neoliberalismo en la UNE y del grupo de investigación Oikópolis de la Facultad de Filosofía en la UNA. Su interés gira alrededor de la filosofía contemporánea, los estudios culturales y el pensamiento crítico paraguayo. Genial, Raúl. Y hoy, ¿qué tema? ¿Qué tema, eh? Hoy Raúl nos va a hablar de Gilles Deleuze a Bernard Stiegler, actualizaciones sobre las sociedades de control en el siglo XXI. Un temazo, Raúl, pero no quiero aburrir, así que ya la palabra es toda tuya. Gracias Juanma por la presentación. Bien, como bien nos ha comentado el presentador, el título de este trabajo se titula De Gilles Deleuze a Bernard Stiegler, actualizaciones sobre la sociedad de control del siglo XXI. Comentarles que este trabajo que estarán escuchando forma parte de un capítulo, por decirlo de alguna manera, de mi tesis doctoral, en específico la figura de Bernard Stiegler y su concepción de la técnica. Eh, si bien no voy a ahondar las cuestiones en específico de lo que corresponde a la filosofía de la técnica de Stiegler, sí voy a hablar de algunas eh,
reconfiguraciones, herencias que se gesta en su pensamiento respecto a Gilles Deleuze y tangencialmente también Guattari, ¿verdad? Eh, este, a ver, para iniciar, ¿verdad? Eh, Armé una estructura de presentación, lo comparto pantalla para que lo tengan presente. Me esperan un segundo. A ver. Esta. Ahí pueden ver en pantalla. La estructura de presentación básicamente es lo siguiente, es hablar un poco de las sociedades de control en lo que Michael Hart y Bernard Stiegler denominan Deleuze tardío, Deleuze maduro, eh, hablar de las características que presentó Deleuze en sus textos y posteriormente como primer apartado la recepción de la escuela italiana, ¿verdad? Como punto inmediato de recepción. Ya hablaremos de los representantes de la escuela italiana. Posteriormente ya pasaremos a lo que corresponde al pensamiento de Bernard Stiegler, en específico la influencia que tiene el postestructuralismo en su pensamiento y, y por supuesto la figura de Gilles Deleuze. Como desglose de ese aspecto, me gustaría abordar la anticipación de Deleuze en torno a las sociedades de control que menciona Bernard Stiegler, posteriormente hablar de lo que él denomina proletarización total en la época hiperindustrial y como siguiente apartado hablar del hipercontrol de la hiperindustrialización y la miseria simbólica que vienen bien de la mano con esta cuestión de la época hiperindustrial. Posteriormente hablar de la modulación y también de la retención terciaria, un término bastante conocido dentro de la filosofía de Stigler. Después de eso, hablar un poco de las limitaciones que encuentra Stigler en la reflexión de Deleuze, en su planteamiento a cierta cuestión en torno a la resistencia, y también un artículo que ya enseguida voy a estar mencionando que se deja mucho de lado dentro de algunos eh, estudios en torno a la sociedad de control, que es un artículo del 86, es una carta en específico a Serge de Knight respecto a un libro que había escrito. Después, como preámbulo, como precierre, hablar un poco del aporte que otorga Bernard Stiegler a la filosofía de Deleuze, en específico esto de la sociedad de control, y a modo de conclusión y síntesis, una recapitulación, ¿verdad?, de estas actualizaciones que aporta Stiegler al pensamiento deleuziano. Obviamente hay que decir que lo que voy a estar presentando son apuntes, notas. Obviamente no voy a querer profundizar en demasía, puesto que las obras de Stiegler tienen un componente filosófico muy denso, donde dialoga con distintas tradiciones y digamos que su propio lenguaje hace que sintetizar sea imposible. Así que lo que escucharán es básicamente una especie de mapeo. Bien, me gustaría detener un momento a hablar de lo que, repito, Michael Hart y Bernard Stiegler hablan del Deleuze tardío, en donde nosotros podemos encontrar 4 textos claves en donde, digamos, aparece el tema del control. Uno menos conocido es la carta a Serge de Knight, llamada titulada Optimismo, Pesimismo y Viaje. Esta carta que envía Deleuze a Serge aparece como prefacio de su libro Cine Diario, que se publicó en el 86 y que posteriormente aparece en Conversaciones en 1990. Este texto es crucial puesto que Deleuze empieza a analizar los cambios que trae la televisión con relación a cierto tipo de cine, en donde la televisión viene a ser como una especie de control que funciona de manera indirecta y por supuesto configura la subjetividad del espectador, por decirlo de alguna manera.
Obviamente acá estoy reduciendo en demasía, pero nos sirve como presentación. Después tenemos la conocida conferencia que da Deleuze en la Escuela Superior de Oficios de Imagen y Sonido, que da el 17 de marzo de 1987. Acá me gustaría hacer una acotación. Cualquiera que lea la traducción en español de José Luis Pardo, Dos regímenes de locos, donde está incluido el texto, aparece un pie de página que dice que esta conferencia se dio en el 17 de marzo de 1978. Eso me pareció raro, así que me fui a las fuentes originales, me fui a ver el texto en francés y encuentro que no es que no es esa fecha, es 17 de marzo de 1987. Así para que tengan un poco en cuenta las fechas, ¿verdad? Y no sé si fue una equivocación de José Luis Pardo, pero para que lo tengan en cuenta. En la presentación, en la conferencia dada por Deleuze, en que es la actual creación, también habla de la relación entre las sociedades de control, la resistencia y la función del arte. Acá la cuestión de la resistencia va a ser clave cuando Stigler discuta esa concepción. Ya veremos a qué se refiere. Un tercer elemento es la entrevista que realizan Deleuze y Antonio Negri, titulado Control y Devenir, que se publica en 1990 en la revista Futuro Anterior y posteriormente también aparece en Conversaciones. Y por último, el texto, que digamos más famoso en torno a las sociedades de control, que es Postdata sobre las sociedades de control, que se publica en el otro diario en 1990 también se reproduce en Conversaciones. El texto de los 4 textos citados, obviamente el que más se menciona es Postdata, por su particularidad y su explicación concisa y a veces me parece bastante acotada. Pero bueno, eso posteriormente ya lo estaremos conversando. Entonces, tenemos a un Deleuze tardío, un Deleuze maduro, que aborda la cuestión de las sociedades de control y lo aborda en 4 textos, digamos, claves, que a continuación estaremos presentando de manera súper somera. Deleuze en Postdata, las sociedades de control, realiza una especie de historización cronológica en donde se da esto que él denomina la transición de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. Este aspecto de la sociedad de control, según Deleuze, aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Sobre este aspecto, sobre esta periodización, es una cuestión, existen autores que discuten si es tal cual como lo plantea Deleuze. Si es que tal cual es así, o Deleuze está aplicando lo que siempre suele hacer, es meterle un poco ahí de su cuchara. Me refiero en específico a que el propio Foucault ya había visto que había una especie de crisis en torno a las sociedades disciplinarias. Esto creo que lo había dicho a finales de los 70 en un escrito que se llama Crisis de la Disciplina y otra presentación que dio en Japón sobre un nuevo orden informacional. Eso, digamos que ya Foucault adelanta que la disciplina ya estaba en crisis y que posteriormente estamos entrando en una especie de sociedad de seguridad o securitaria, según lo planteado en Seguridad, Territorio, Población. No me voy a meter mucho en ese debate porque hay mucha tela por cortar y mucha tela también que mencionar, así que para tener en cuenta eso, pongo sobre la mesa para posteriormente discutirlo si es que gustan. La sociedad de control, a diferencia de las sociedades disciplinarias, dice Deleuze, el poder, acá, en las sociedades de control, el poder aparece de manera mucho más sutil y dinámica y aparece en el aire libre. Esto lo toma un poco de Paul Virilio, ¿verdad? Además, dice que las sociedades de control ya no se remiten a lugares cerrados, como bien se planteaba en las sociedades disciplinarias, donde la disciplina se ejercía en, en la fábrica, en la escuela, etc.
Posteriormente, Deleuze planteó la cuestión de la lógica de esta nueva sociedad de control, en donde dice Deleuze que los individuos ya no son moldeados, sino son modulados. Esta cuestión de la modulación es un término que aparece en Simondon también, y Deleuze entiende la cuestión de la modulación, al menos en el texto de la sociedad de control, como una especie de molde autodeformante. Este aspecto va a tener, repito, mucha importancia posteriormente en Bernard Stiegler. Va a ser un término que va a rescatar y lo va a plantear a su contexto. Un segundo aspecto de la lógica de las sociedades de control es esta cuestión de que en las sociedades disciplinarias, dice Deleuze, que todo vuelve a empezar, mientras que en las sociedades de control nada termina. ¿A qué se refiere con eso? Recordarán ustedes que en las sociedades disciplinarias uno empezaba el colegio, terminaba el colegio y posteriormente iniciaba otra vez una especie de camino, iba al trabajo, terminaba el trabajo, qué sé yo. Eso para Deleuze podría explicar de alguna manera la sociedad disciplinaria en términos de esta lógica. En cambio, en las sociedades de control nadie termina, dice él. Acá podemos utilizar el ejemplo de la formación continua, que ya actualmente para las personas que estamos estudiando, estamos realizando nuestros posgrados, estamos realizando diplomados, podrán ver que siempre se nos pide estar actualizados. Y este ejercicio de estar actualizados siempre implica una formación constante, que nunca se llega a terminar. Por ejemplo, cuando uno empieza a trabajar en algún lugar X, siempre se pide que tenga manejo de Excel, manejo de Paint, manejo de Adobe, qué sé yo. Y cuando se solicita eso, uno tiene que aprender y aprender y aprender. Nunca uno deja de aprender siguiendo esta lógica. Sobre esto, entonces, se pasa, sobre esto, digamos, repite Deleuze, los individuos, en las sociedades disciplinarias se generan individuos masas y en las sociedades de control se generan individuos. Ahí entra un poco también esta relación entre, a ver, Deleuze hablaba de individuos masas cuando hablaba de la masificación de los sujetos en las sociedades disciplinarias. Ahí aparecía la cuestión de las cifras, él dice él, y los individuos más que nada aparecen como una especie de conectores con sus tarjetas que les identificaban. Esto obviamente lo toma de Guattari. Un tercer aspecto de la lógica de la sociedad de control tiene que ver con la relación entre la sociedad y la máquina, en el agenciamiento que se gestiona, en el agenciamiento colectivo que se gestiona. Esto me parece que Juan Manuel, en su tesis doctoral, lo estará trabajando, no lo dudo, que es la cuestión de, por ejemplo, si hacemos el análisis de la soberanía estaría relacionada con las máquinas simples, que serían las poleas, etc. Mientras que en las sociedades disciplinarias, dice Deleuze, las máquinas estarían asociadas a máquinas energéticas, máquinas industriales. Mientras que en las sociedades de control, las máquinas estarían asociadas a máquinas informáticas o cibernéticas. Ya van a ver que va a tener sentido más adelante esto que Deleuze, digamos, trata de explicar, ¿verdad? O presentar en este caso. Entonces, Deleuze dice que con todos estos elementos se da una mutación tecnológica y, por supuesto, una mutación del capitalismo. Se pasa del capitalismo de concentración, donde estaba la cuestión de la producción y la propiedad, al capitalismo de productos. Estos productos son bienes de servicio, en donde se da el gran paso de la fábrica a la empresa. Vamos a profundizar esto en la brevedad. Además, siguiendo un poco con la lógica que nos presenta Deleuze, menciona un aspecto que me parece crucial y que va a tener mucho peso en la filosofía de Stigler, porque Stigler va a ver esto que Deleuze anunciaba. Y le leo un poco, ¿verdad? Que lo que dice Deleuze. Se conquista, dice,
el mercado cuando se adquiere el control, o sea, fijar los precios. El departamento de ventas se vuelve el alma. A esto, recordarán ustedes en las sociedades de control, a esto Deleuze lo horroriza. Entonces, dice Deleuze, y acá aparece un elemento clave. ¿Cuáles son los instrumentos de las sociedades de control? El primer elemento clave es el marketing, porque el marketing es lo que nos induce, lo que nos seduce, por decirlo de alguna manera, y también la televisión. Esta idea de televisión aparece en la carta que Deleuze escribe a Serge Denay. Un aspecto importante porque esto Stigler lo va a ampliar. Y por último, en el aspecto de la lógica, algo que va a ser muy importante es que, dice Deleuze, el control se ejerce a corto plazo y mediante una rotación rápida. De forma continua y limitada, dice. Mientras que la disciplina tiene una larga duración, infinita y discontinua. Y acá es básicamente que el control se ejerce en todos lados, al aire libre. Esto puede ser entendido también como esos collares que dice Guattari, esos collares que nos ayudan a identificar dónde estamos. Ese es el ejemplo que daba Guattari en uno de esos textos y que retoma Deleuze. Obviamente, Deleuze no veía todavía lo que iba a suceder después con Google Maps, por ejemplo. Entonces también dice Deleuze que a diferencia de las sociedades disciplinarias donde el hombre se encontraba encerrado, ahora el hombre se encuentra endeudado. Esta cuestión, recordarán ustedes, lo trabaja mucho el filósofo italiano Mauricio Lazzarato, así que si queremos profundizar un poco, había que revisar los textos de Lazzarato. La cuestión del programa, que como bien ya estaba adelantando, dice Deleuze que el mecanismo de control capaz, dice, de proporcionar a cada instante la posición de un elemento es en un medio abierto, podría ser lo que decía hace rato, la tarjeta electrónica, collares electrónicos, una educación, la educación permanente y la introducción de la empresa en la escolaridad. Obviamente acá Deleuze va presentando casos. Y van a ver que Stigler es muy perspicaz en la lectura de los textos de Deleuze y va a acotar algunas cuestiones claves en torno a eso. Pero por el momento voy a seguir el rastro que nos presenta Deleuze en sus escritos. Y después, para cerrar este apartado, dos elementos claves que tienen que ver con la resistencia ante esto. Por un lado, en algunos escritos, en algunos de los escritos citados anteriormente, cuando habla de la resistencia ante la sociedad de control, dice que hay que inventar un nuevo arte del control. También esto se puede intentar como un anticontrol, que invierte el control inmediato y directo. Este elemento va a ser clave para Bernard Stiegler, y en específico la carta de Serge Denay. Por otro lado, dice, en ese mismo, en Control y Devenir, dice, los virus de computadores que reemplazarían las huelgas y aquello que en el siglo XIX se llama sabotaje. Esta cita podría interpretarse como la anticipación de los hackers, ¿verdad? Tipo, son los hackers que podían resistir a ciertas manipulaciones de ciertas computadoras, etcétera, se podía interpretar. Y después lo que aparece también en Control y Devenir, que hay que crear vacuolas de no comunicación para resistir al control. Y acá aparece la cuestión importante, dice, crear siempre ha sido una cosa distinta que comunicar. En ese aspecto, los actos son considerados resistencias. Por ejemplo, el acto de contrainformación que existía en la época nazi, dice Deleuze, ese acto es una resistencia. Van a ver que esto, por favor les pido, tengan mucho en cuenta estos datos que estoy mencionando, citando. No me voy a detener mucho en esto, pero que quede, digamos, un momento en sus memorias. Estos elementos son, por decirlo de alguna manera, las características
generales de la sociedad de control que Deleuze presenta en los cuatro textos mencionados al principio. Esto obviamente va a tener una recepción rápida, ¿verdad? Y acá menciono a la escuela italiana, lo pongo escuela italiana porque no encontré otro mejor nombre, donde aparecen los autonomistas, ¿verdad? Antonio Negri, Michael Hart, Mauricio Lazzarato, Bifo Berardi, Paolo Virno, que son autores que se relacionaron de alguna manera tanto con Guattari como con Deleuze y han comprendido o han leído o han ampliado de alguna u otra manera la reflexión de las sociedades de control. Con respecto a Antonio Negri y Michael Hart, esto obviamente lo podemos ver en el famoso libro Imperio, por ejemplo, con Lazzarato. Si mal no recuerdo, uno de sus libros es Por una política menor, donde también aborda la cuestión de las sociedades de control en algunos de los capítulos. Y Bifo Berardi y Paolo Vierno de alguna manera también lo desarrollan, ¿verdad? Esto, digamos, cito a estos autores como los primeros, digamos, receptores de la reflexión de lesiones en torno a las sociedades de control. Deleuze o guattarianas, diría, para ser más precisos. Pero un autor que creo yo no tiene mucha, no es muy famoso como los anteriores pensadores, es Bernard Stiegler, ¿verdad? Bernard Stiegler es un pensador francés que falleció aproximadamente hace 2-3 años, si no me equivoco, y donde su obra El tiempo y la técnica lo catapultó a la escena internacional filosófica, ¿verdad? Que es una trilogía donde reflexiona sobre el papel de la ética y el ser humano, o el hombre. Es una trilogía que se podría encuadrar dentro de los grandes estudios de la filosofía de la técnica. Si bien, como decía al principio, no pretendo ahondar esa cuestión porque eso escaparía de mis pocos conocimientos, me centraría nada más en algunos aspectos en donde Stiegler aborda la cuestión de las sociedades de control y qué aporta, qué elementos actuales nos puede dar. Como pueden ver en pantalla, Stiegler obviamente fue influenciado por lo que él llama, entre comillas, postestructuralismo. La figura de Derrida es clave, porque Derrida, si mal no recuerdo, fue su tutor de doctorado. Michel Foucault aparece en muchos aspectos en torno a la biopolítica. Deleuze y Guattari van a ser claves con respecto a la sociedad de control, lo postmedia, que obviamente por cuestiones de tiempo no lo podré trabajar, pero digamos que traza un elemento crucial en las reflexiones que plantea Stiegler también, de lo que estaremos hablando. Si bien, dice Stiegler, reconoce la influencia del postestructuralismo, también es muy crítico con ellos. Y en específico, en algunos textos como Estado de Shock, Cuidar, sobre las nuevas generaciones, en estos dos textos realiza un análisis de las herencias del postestructuralismo y dice lo siguiente, que el postestructuralismo, si bien tiene muchos aportes, en muchos aspectos han caído se han olvidado acercarse al problema de la técnica. Por eso les cuestiona a estos autores que no se han acercado al problema de la técnica. Y esto lo ha llevado a que las reflexiones que estos autores han dado resulten insuficientes para nuestra época contemporánea. Además de eso, dice que cuando se acercan a la cuestión de la técnica, pareciera ser que se acercan a una cuestión de se acercan en un aspecto erróneo, dice Stiegler. Parten de una represión originaria de la técnica, dice. Acá obviamente Stiegler está cuestionando la beta pesimista que tienen el postestructuralismo respecto a la técnica. Pero, ante eso, reconoce
que Gilles Deleuze, con sus reflexiones en torno de las sociedades de control, es clave, dice. ¿Por qué es clave? Dice Stigler. Porque con Deleuze, con ese breve texto, postdata, Deleuze se anticipa a los cambios que se estaban gestando a finales del siglo XX. Pero dice, Deleuze planteó la cuestión de las sociedades de control, pero no pudo extraer las consecuencias. ¿Por qué dice esto Stigler? Porque recordarán ustedes que el postdata de la sociedad de control se escribe en 1990. ¿Y cuáles son las consecuencias? En 1993 se mundializa, por decirlo de alguna manera, el Internet como nosotros la entendemos, ¿verdad? Las empresas se encargaron de comercializar Internet y ahí surge la popularización de Internet. Cosa que Deleuze todavía no vio, ¿verdad? Pero recalca Bernard Stiegler que la reflexión deleuziana ya veía la asunción de esta cuestión hiperindustrial mediante un poder no coercitivo y de modulación. Recuerden ustedes que a principios de que en los 90 todos los avances tecnológicos iban teniendo un alcance inusitado, ¿verdad? Y esto es lo que Deleuze anticipó y lo que posteriormente va a ampliarse. Y lo que obviamente Stigler llama hiperindustrialización. Y como ven en pantalla, esta hiperindustrialización genera un paso más del control planteado por Deleuze. Y es esta cuestión del hipercontrol. El control se vuelve hipercontrol, dice Bernard Stiegler. Y este hipercontrol genera una sociedad automática, dice. Ya veremos a qué se refiere con la sociedad automática. Esta sociedad automática opera a través del psicopoder, dice. El psicopoder, dice Stigler, busca controlar y fabricar motivaciones. Ya veremos esta relación con el marketing y la publicidad. Además del psicopoder, aparecen las psicotecnologías, que son la televisión, el cine, las plataformas. Atendiendo a esta sociedad automática, dice Stigler, se liquida el poder de discernimiento, donde el poder analítico, la capacidad de raciocinio, es delegada, dice, a algoritmos que mediante sensores y accionadores ejecutan instrucciones formalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra capacidad de razonar, de decidir, en términos de discernimiento, en términos kantianos, queda, digamos, delegamos a los algoritmos. Este va a ser clave porque, dice Stigler, va a generar una proletarización total en nuestras sociedades actuales. Obviamente, Stigler no está siguiendo la concepción tradicional de proletario cuando cuando entendemos proletario con el obrero, sino que sigue en algunos aspectos a Gilbert Simondon, que entiende la cuestión de la proletarización como una pérdida del saber. El proletarizarse significa desindividualizarse. El ejemplo que pone Stigler, siguiendo a Simondon, es en la época industrial, cuando nuestra capacidad lo delegamos a las máquinas industriales. Y ahí con esa delegación uno pierde su capacidad de hacer. Stigler hace una reconstrucción de la proletarización y sostiene que esta proletarización inicia en el siglo XIX. Esta proletarización inicia en el siglo XIX y en específico con la pérdida del saber hacer, dice Stigler. Gracias al maquinismo industrial, que son nuevos modos de producción, dice Stigler.
esa industrialización ha producido en el individuo, en el ser humano, una pérdida de saber hacer. Delegamos nuestra actividad a las máquinas. Una segunda pérdida, un segundo aspecto de esta proletarización se da en el siglo XX, dice Stigler, donde se pierde el saber vivir. ¿Por qué? Gracias a los medios de masas, donde se da una superproducción y por supuesto viene de la mano del consumo. Bueno, esta cuestión que hablaba la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Se genera una superproducción de productos y esta superproducción de productos genera que el sujeto pueda consumir y con este consumir pierde su saber vivir, ¿verdad? Y este saber vivir entiéndase como la pérdida de una autonomía, un ejercicio de, ¿cómo llamarlo? Un ejercicio de singularización, por decirlo de alguna manera, y esta pérdida va y se asocia con este ejercicio de masificación, de uniformidad. Esto obviamente lo podemos ver con aquellos sujetos que aparecen ¿cómo llamarlo? Las estrellas de rock, que todos queremos ser de tal manera, queremos tener una figura como no sé, algún físico-culturista, qué sé yo. A eso se refiere, a eso se refiere con el ejercicio de estandarización o esa pérdida del saber vivir. Por último, y acá se da la proletarización total, en la actualidad hay una pérdida de los saberes teóricos, y estos saberes teóricos se da gracias a la automatización integral. ¿Recuerdan ustedes que Stigler decía que el hipercontrol engendraba una sociedad automática, ¿verdad? En donde nosotros delegamos en muchos aspectos de las cosas que realizamos a los algoritmos, a elementos exteriores. Ya vamos a ver que eso va a tener sentido con el siguiente punto. Esta proletarización total, dice Stigler, guarda relación con el malestar contemporáneo y que tiene como fuente una miseria simbólica. Pero, ¿qué es lo que es esta miseria simbólica? Dice Stigler. Él dice que esta hiperindustrialización, dice Stigler, acapara todas las esferas de la vida social y económica, en donde convierte todo en bienes de consumo. Y acá podemos ver que Stigler dialoga constantemente, o digamos, introduce ciertos elementos de la escuela de Frankfurt en su actualización de las sociedades de control, esta cuestión de las industrias culturales. Y el nexo es la industria cultural y la industria de control. Que dice Stigler, condiciona de manera estética, impone un condicionamiento estético a la experiencia individual, dice Stigler, mediante objetos temporales. Y estos objetos temporales, dice Stigler, son filmes, melodías, videos, que disponen y que exigen atención. ¿Cómo podemos entender eso? Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a nuestras redes sociales, ya sea YouTube, Spotify, Netflix, Facebook, y se nos ofrece distintas cosas. No sé, si tengo hambre y quiero comer sushi, justo aparece ahí una publicidad de sushi. Justo se me rompió mis gafas y justo aparece una publicidad de gafas. Entonces, dice Stigler, esto a nosotros nos condiciona. Aparte de condicionarnos, nos exige una atención específica sobre algunas cuestiones, sobre cuestiones seleccionadas que se imponen desde las diferentes configuraciones algorítmicas.
Y en esto, dice Stigler, radica la novedad, puesto que aparecen de manera masiva, y esto obviamente nosotros lo podemos ver en nuestros propios celulares cuando queremos buscar alguna información y te salta una sarta de información basura que básicamente nosotros no sabemos cómo aparece, yo al menos no sé, o puedo intuirlo, pero aparecen de forma masiva y, digamos, ocupa nuestra atención. Y esta atención que le damos a esas informaciones que aparecen, ese espacio, ese momento se comercializa gracias a la publicidad y el marketing. Por eso muchas de las informaciones que nosotros recibimos están pautadas para poder publicitar, por ejemplo, las gafas, el sushi, lo que fuera. Y acá, por ejemplo, Stigler amplía lo que había presentado Deleuze, lo lleva a estas configuraciones contemporáneas que están sucediendo en nuestro entorno social. Esto obviamente genera, dice Stigler, que la búsqueda de autenticidad es robada por la industria de consumo y de control. Y dice, imponiendo criterios de masificación, en donde Raúl tiene que escuchar tal música, Raúl se tiene que vestir de alguna manera, Raúl tiene que leer tal libro, Raúl tiene que no sé qué cosa, se masifica con un entorno, digamos, social, que está a la moda, qué sé yo, ¿verdad? Y esto, para Stigler, es entendida como una miseria simbólica. No tenemos la capacidad de desear lo que realmente queremos. Bueno, esa es una manera de decir, obviamente Stigler lo dice de más profundamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender esta época hiperindustrial de hipercontrol que genera, que produce una miseria simbólica? Stigler dice, la miseria simbólica debe entenderse como la incapacidad de desear lo propio a cambio de desear un deseo impuesto. Obviamente acá Stigler está dialogando, por un lado, esto es seguramente perdón, por un lado con el antiedipo, con la teoría freudiana de la escuela de Frankfurt y por supuesto con Freud. Sobre eso podemos decir muchas cosas, pero por el momento no me voy a detener en eso. Bien, otra cuestión es, ahora, teniendo en cuenta esta cuestión de la miseria simbólica, ¿qué aparece con la miseria simbólica? Recordarán ustedes que Deleuze había planteado la cuestión de la modulación, este molde autoformante que no tiene una forma establecida, sino que al contrario va autodeformándose, valga la redundancia. Esto se da, dice Stigler, dice que la modulación deleuziana funciona a través de diferentes plataformas y redes de captura de memoria. Por ejemplo, dice, ¿cómo nosotros podemos modular la memoria de un sujeto? Cargándole con información. Esta carga de información, de datos, genera, dice Stigler, un cortocircuito de la razón, un cortocircuito del discernimiento, dice Stigler. En donde, por ejemplo, si yo uso un ejemplo de un sociólogo argentino, por ejemplo, anteriormente cuando queríamos buscar un disco de los Beatles o cualquier banda que no sé, disco de hardcore punk, y me voy a la disquería a buscar el disco no sé, Black Flag, siempre ocurría que encontraba algún material que no estaba anticipado. Y seguramente la gente que está del otro lado, Juanma, seguramente habrás ido a alguna disquería a buscar un disco tal y encontraste, además de ese disco, otro disco. No sé, encontraste, no sé, un disco de Metallica, que no estaba pensado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta modulación? Pensemos en Spotify.
yo estoy escuchando Black Flag en Spotify y lo que hace Spotify es modular. Busca elementos similares. Por ejemplo, no sé, Minor Trip. ¿Cuál es la diferencia de ambos ejemplos? Que es ese elemento impredecible que aparecía en el primer momento, que es que encontramos un disco de Metallica, mientras que en el otro ya se genera una modulación que no nos permite encontrar un elemento imperceptible, por decirlo de alguna manera, imprevisto de alguna manera. Se busca prever siempre. En este ejercicio de modulación, dice Stigler, guarda mucha relación con algo que él denomina retención terciaria. Esta retención terciaria es tomada de la filosofía fenomenológica de Husserl. Si hablamos de retención terciaria, necesariamente hay que hablar de la primera y la segunda, ¿verdad? La primera tiene que ver con nuestra memoria del presente, lo que, por ejemplo, está sucediendo ahora. Yo estoy presentando perdón, ya lo digo, la presentación, este aspecto estoy haciendo súper burdo, obviamente acá estoy haciendo lo más fácil posible y tal vez eso implica a veces pifiarla un poco. La retención primaria implica, en estos términos, hacer alusión a la memoria del presente, lo que está sucediendo ahora mismo. La retención secundaria viene a ser la memoria del pasado, dice. Por ejemplo, que yo recuerde que en esta semana estaba preparando esta presentación que están viendo ahora. Pero la retención terciaria, dice Stigler, es la externalización de la memoria en soportes técnicos. ¿Qué quiere decir eso? Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, hoy yo tenía una reunión de presentación de esta conferencia. ¿Y qué es lo que hago? Pongo en mi celular 13 de junio a las, no sé, 16 horas presentación de eventos de Deleuze y Guattari junto a qué. ¿Qué es lo que hago con ese ejemplo? Estoy delegando mi capacidad de recordar, memorizar una fecha. Y seguramente no soy el único que hace eso. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucedería si es que realizamos eso asiduamente? Entonces, nuestra capacidad de memoria se ve, ¿cómo se dice? Y ahí aparece la palabra otra vez, cortocircuiteada. No podemos aglutinar una cantidad de elementos, de aglutinar memoria, porque con la retención terciaria y con todo lo que está sucediendo ahora, con los avances tecnológicos, digitales, se nos pasa, se nos sale del control, diría en otro texto. Y para dar otro ejemplo, podemos usar el ejemplo de Facebook. Si ustedes entran a Facebook, seguramente les va a salir ahí. Hace 2 años, no sé qué cosa, saliste con fulano, te fuiste a un congreso, qué sé yo. Y obviamente hace 2 años, mira un poco, no recordaba eso. ¿Qué es ese ejemplo? Es una selección de elementos que muchas veces nosotros no vamos a recordar, ¿verdad? Pero Facebook no recuerda. Y acá aparece la cuestión esencial que quiere establecer Bernard Stiegler. ¿Qué dice? La retención terciaria produce un proceso de sincronización y de estandarización de los criterios de selección. La retención terciaria, entonces, lo que nos dice es recordar esto y esto. Estoy hablando de manera súper superficial, pero digamos para poder tener una idea. Y esta selección y esta sincronización y estandarización genera un cortocircuito, dice Stigler, porque nos automatiza y no nos permite abrirnos a otras experiencias, a otros recuerdos, por decirlo de alguna manera. Eso obviamente, esto obviamente
Deleuze no lo ve, dice Stigler. Y acá entramos en esta cuestión de las limitaciones de la reflexión de Deleuze que Stigler ve. Acá lo que vamos a escuchar, lo que voy a presentar ahora es súper cuestionable, pero bueno, vamos a ser un poco gentiles con Stigler. Bien, algo que ya habíamos dicho al principio es que Stigler reconoce que él es uno de los primeros en reconocer esos efectos de esta nueva sociedad tecnológica, etcétera, etcétera. Pero también dice Stigler que este Deleuze de finales de los 80 y 90 y principios de los 90 es un Deleuze tardío, como habíamos dicho, pero también es un Deleuze más negativo, más negativo, dice Stigler, mucho más maduro, lejos, dice Stigler, de esa afirmación exaltante, por ejemplo, del Antiedipo. Bueno, era un Deleuze mucho más joven, salía recién en el mayo 68, ahora podemos decir. Y dice Stigler, acá Deleuze parece mucho más prudente, dice. Este Deleuze negativo, como él lo menciona, dice Stigler, le parece muy interesante, muy interesante. Pero, dice Stigler, dentro de eso hay una gran laguna en el pensamiento deleuziano. Y esta la gran laguna, como habíamos dicho al principio, tiene que ver con la técnica y con la retención terciaria, que Deleuze no pudo ver, y ahí yo diría, más vale, eh, no puede saberlo todo, ¿verdad? La relación entre técnica y retención terciaria. Entonces, cuestiona Stigler a Deleuze, esta cuestión de la técnica es tan familiar al postestructuralismo que no le dieron importancia a la cuestión de la técnica. Y es lo que Stigler quiere actualizar. Obviamente, Stigler cuestiona del Antiedipo, por ejemplo, sus nociones de máquinas deseantes, porque dice que las máquinas deseantes no llegan a explicar las relaciones sociales y tecnológicas. Y acá algunos autores se ponen la capa deleuziana y le dicen a Stigler, pero Stigler, Deleuze no está haciendo una teoría de la técnica, de la tecne. Lo que está haciendo Deleuze es una teoría del maquinismo. Y acá obviamente se puede generar todo un debate, ¿verdad? Respecto a la interpretación que Stigler toma de estas cuestiones de la técnica y la máquina en Deleuze y en Guattari. Pero bueno, no voy a detenerme mucho en eso. Otra de las cuestiones que cuestiona o encuentra una limitación a la interpretación de Deleuze en torno a las sociedades de control tiene que ver con la resistencia. Para Stigler, la resistencia que defiende Deleuze, por ejemplo, que es el acto de creación y en control y devenir, más dice que el término de resistencia lo lleva a pensar más que la resistencia, una especie de afirmación de la adaptación. O peor aún, dice, una impotencia política. ¿Por qué dice ¿Por qué dice eso Stigler? Porque dice el argumento de Stigler es porque la resistencia posee un componente negativo y reactivo. Yo estoy resistiendo y este ejercicio de resistir no me lleva a nada. Es reactivo, dice. Yo respondo al efecto de afuera. Algo así. Y dice Stigler, pero este Deleuze maduro y negativo no es lo suficientemente deleuziano. Porque acá lo que está haciendo Stigler es defender ese Deleuze del Antiedipo y de Mil Mesetas, paradójicamente, otra vez después que le dio con caño. Y también dice que reducir esta cuestión de la resistencia a la creación
es problemático, porque da más énfasis a la resistencia y no la creación. Y entonces aparece esta cuestión que Stigler dice, no, hay que resistir, hay que inventar, dice Stigler. Y además, dice Stigler, que este ejercicio, esta invención crea un acontecimiento que posibilita bifurcación, dice, una salida, un elemento inesperado dentro de un corpus cerrado, por decirlo de alguna manera. Es por eso que permite, es por eso que esta bifurcación, esta invención como bifurcación, tiene un potencial negentrópico. Esto obviamente lo saca de Schrödinger en esta perspectiva de la entropía negativa, aquello que sale del desorden y genera una especie de organización. Y esto que sale, dice Stigler, este ejercicio, este potencial negentrópico, dice que es un elemento que no se puede anticipar y que no se puede predecir, dice, que sale de los cálculos cerrados y entrópicos. Entonces, dicho esto, aparece una cuestión central que es nuevamente el elemento crucial que subraya constantemente Stigler, y es esa carta, esa pista que aparece en la carta a Serge de Knight en torno al arte del control. Una carta breve que empieza a hablar de la obra de Serge de Knight, del cine, y hay un pasaje de 2, 3 párrafos que pareciera ser que lo ilumina a Stigler a decir, mira, acá hay un elemento que nos puede servir. Stigler dice que este arte del control o anticontrol puede servir como invención. Obviamente, Deleuze en el 86, ese arte del control o anticontrol lo relaciona nuevamente a la forma de resistencia. Ya sabemos que Stigler rechaza eso y dice, más que resistencia, hay que hablar de invención, dice, como medio para crear algo distinto al status quo. Y dice Stigler, inventar un arte de control o anticontrol que se aleje al propio control de cálculo para producir objetos incalculables. Acá estoy haciendo un resumen de esos últimos textos que, digamos, me falta agarrar y profundizar. Esta producción de objetos incalculables es lo que dice Stigler, genera una disrupción, y acá aparece el término medio nietzscheano, un trastocamiento de todos los valores, una perturbación del conjunto de las organizaciones. ¿Y cuál puede ser el ejemplo? Acá cualquiera me diría, y bien, perfecto, vos tenés ahí toda la teoría, Stigler, pero ¿estás poniendo en práctica eso? Pues bien, Stigler antes de su muerte, obviamente, fundó una institución que se llama Ars Industrialis. Por ejemplo, el libro en rosado que dice Farmacología de Frente Nacional, traducido de manera literal, es fruto de ese grupo de investigación y activismo. Obviamente, Ars Industrialis tiene, digamos, como intención reflexionar y pensar esto que estamos hablando ahora mismo. Y antes de cerrar, me gustaría un poco leerles una cita, una entrevista que se le hace para entender un poco qué entiende él por la invención y obviamente también su aspecto más revolucionario, alejado de esta connotación reactiva de resistencia, que a palabras de Stigler es lo que les defendería en su última etapa y que él rechaza, pero a la par le sirve para tratar de buscar otros elementos. Esta frase que dice, intentamos, como suele decir la gente de izquierdas, resistir. Odio esa palabra, odio esta palabra resistir. Debemos
Inventar. Resistir significa aceptar la dominación e intentar limitarla. Pero no debemos aceptar la dominación en absoluto. No es no, pero no debemos aceptar la dominación en absoluto. No es necesario limitarla. Debemos invertir la situación. Esto es lo que llamamos un proceso revolucionario. Y para mí, la revolución no son las barricadas en las calles y todo eso. Puede ser eso, pero la revolución es ante todo un proceso de cambio intelectual y cultural. Y para ir terminando y para hacer un rodeo general de a qué nos referimos con las actualizaciones que realiza Stigler a lo presentado por Deleuze, hay que decir lo siguiente. Stigler retoma el proyecto dejado por Deleuze en los 90, eh, analiza las cuestiones del hipercontrol partiendo de algunos elementos de la sociedad de control, amplía las características de las sociedades actuales y lo llama sociedad automática, donde se da, como bien habíamos visto, una proletarización de todos los saberes que genera, se produce una miseria simbólica dentro del ser humano o dentro de la sociedad. Y después habíamos hablado también de esta cuestión de la retención terciaria que funciona a través de plataformas en conjunto con el marketing y la publicidad. La retención terciaria en este caso sería una actualización, un aporte que ampliaría lo que ya les hablaba de la cuestión del marketing y la publicidad. Y después las limitaciones, ¿verdad? Así que hice en algunas partes, en algunos aspectos, Stigler, que Deleuze no supo dar armas filosóficas para pensar aquello que ya estaba viendo. Y también que su teoría de la resistencia es una teoría reactiva. Pero mi hipótesis de lectura es que bueno, viejo, ya tenía, ya no sé, 100 años, no le pidamos más, ya estaba con el pulmón destrozado, ¿verdad? Pero bueno, yo creo, a mi parecer, y ya para terminar esto, Stigler en muchos aspectos actualiza la tesis de Deleuze, obviamente con otras fuentes, por ejemplo, el, la escuela de Frankfurt, entre otros elementos como una relectura de Marx, una relectura de Freud, una relectura de Heidegger, una lectura de Simondon, que digamos amplían el espectro de Deleuze. Bien, acá algunas fuentes que fui consultando para esta presentación, obviamente como bien en algún momento decían Deleuze y Guattari, cuando escribieron Mil Mesetas, leímos mucho, pero no leímos todas las obras, leímos capítulos. Bien, acá hice lo mismo. Leí también capítulos específicos que me ayudarían a poder presentar esto. Y por último, disculpen. En Stiller hay muchísimos elementos. Lo que yo solamente les presenté acá es un ápice de lo que plantea Stiller. Así que digamos, esta presentación más que nada es una invitación a seguir leyendo a Stiller y discutir un poco lo que nos ha planteado. Bien, y eso. No sé si... Ahí me detengo. Ok, Juanma. ok. Buenísimo, buenísimo. Me tuvo en vilo. Ahí me hiciste reír en algunos momentos, lo cual es súper saludable para el pensamiento. Ahí un poco de razón tenía Nietzsche. Un poco de razón tenía. Así que, para empezar por el lado del humor, no solo ocurre que cuando ibas a una disquería encontrabas algo que no te esperabas, sino que a veces la persona que te vendía te metía algo que ni conocías o que era así. Una vez me fui queriendo comprar un cassette de Simple Minds y me fui con otro cassette de Simple Minds. Un Bueno, clásico. claro, exactamente. Bueno, súper interesante
Raúl, muchísimas gracias. Como hicimos anteriormente, vamos a invitar primero algún comentario, alguna participación de las personas que están aquí presentes. Y bueno, después yo me reservo un par de cositas que me interesaron mucho de lo que vos planteaste. Bueno, ¿alguna pregunta para Raúl? Bueno, si por ahora no hay preguntas, a mí me interesa mucho, te confieso, y creo que por ahí ya te lo imaginás un poco, es este tema de la resistencia, que fue justamente algo que yo eh, critiqué eh, cuando escribí un artículo sobre alguien que vos nombraste, Bifo, que siempre digo lo mismo, nada contra Bifo, o sea, al contrario, es una personalidad realmente muy querible, que tiene planteos realmente novedosos, llamativos, una gran producción, y que además creo muy bien intencionado. O sea, si puedo decir algo de Bifo, que creo que tiene las mejores intenciones. Pero él plantea algo muy similar a lo que vos planteaste de las observaciones críticas de Stigler hacia Deleuze. Cuando él escribe sobre Guattari, él se planta contra la resistencia, contra el concepto de resistencia, contra la acción militante tradicional. Plantea que son acciones como sin esperanza, que adhieren a un modelo que ya no se puede realizar, ¿no? Que van en contra de la creación, tal vez, bueno, creación, invención, va por ahí la cosa. Pero yo pensaba, digo, no. Yo pensaba, Raúl me va a matar, pero yo pensaba, eh, Stigler dice eso porque nació en el 52. Y soy un poco malo cuando digo eso. Pero quiero decir, el concepto de resistencia en Francia y para los franceses tiene todo un peso y un valor y una densidad que no podemos eh, hacer a un lado. Para pensadores como Deleuze, por ejemplo, que incluso crecen a la sombra de Sartre, hablar de resistencia es otra cosa. Tiene una serie de matices y de connotaciones que es, bueno, sí, todo muy lindo, mi querido amigo, no hay que resistir porque es reactivo, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué hago si tengo al enemigo nazi adentro de mi casa? Y tiene el poder y maneja todo. Sí, todo muy lindo, pero realmente hay que resistir. Y ahí la resistencia no es pasiva, la resistencia no es la negación de la creación, ni la desesperanza, como dice Bifo, ¿no? O sea, al contrario, la resistencia estaba cargada de esperanza y de quitarse de encima el impulso. No sé si es muy lícito esto que estoy, pero creo que no es tan ilícito. No sé cómo lo ves. Con respecto a eso, Juanma, de, bueno, obviamente acá, como ya había mencionado, hice así tijerazos. Obviamente también Stigler, para que veas que no es tan tajante, también recupera esa dimensión de la esperanza que en Deleuze, eso dice él, que en Deleuze pareciera ser que en este ejercicio de negatividad del Deleuze más viejo, parece que va perdiendo. O sea, bueno, si somos espinosistas entendemos por qué, ¿verdad? Eh, eh, yo ahí te diría, bueno, es otro debate para otro lugar. No, está bien, está bien, está Eh, bien. Pero me gusta esto de que pensemos la resistencia con sus ventajas y desventajas, con aspectos positivos y negativos, los viejos modelos, quizás haya nuevos modelos, pero digo, no siempre, o sea, puede ser que haya resistencias de carácter reactivo,
pero yo no me atrevería a generalizar. Diría que en algún momento la resistencia puede ser un acto creativo y necesario, o que implique formas de creación, ¿no? Porque cuando vos tenés un enemigo como el enemigo nazi asentado en tu tierra y gobernando y bueno, y haciendo todo lo que sabemos que hacían, y bueno, realmente en ese momento hay que resistir. Y, Tal cual. y eso implica no solo actuar, sino pensar. Generar, bueno, vos hablaste de la contrainformación en algún momento y bueno, Igualmente pero lo atendiendo podemos a lo acouplar. que... Claro, claro. Igualmente lo que estaba mencionando Juanma es que, a ver, acá yo no estoy defendiendo lo que dice en algunos aspectos de Steelers, sino básicamente Métale. al contrario, me parece que es un poco injusto también. A ver, vos lees Estado de Shock, su libro del 2012, que es básicamente un reproche a los postestructuralistas. Dice, che, pero ustedes no hicieron esto, bien, hicieron esto, pero esto no hicieron. Un ejercicio muy que, no sé, me parece así cuando le reprochas a tu papá porque no te llevó a estudiar no sé qué cosas. No sé, Bueno, me parece que... o sea, le entiendo a Stigler, le entiendo. Una cosa es que le compartan. Me parece que es un poco injusto, pero también tiene sus elementos que lo aciertan, ¿verdad? no. Que aciertan, perdón. Eh, y leyendo un poco a Stigler también entiendo algunos autores que compré ahí un par de libros para leer. A ver, por ejemplo, a Benjamin Bratton, que lo quiero leer ahora mismo. Y Benjamin Bratton inicia, cuando habla de la tecnología, dice, lo que yo quiero proponer es un programa viable tecnológico para el planeta, qué sé yo. Y lo primero que dice es, saliendo del rechazo tecnológico del postestructuralismo. Yo no entendía eso hasta que leí esto de Stigler. Y después encuentro que Benjamin Bratton fue muy cercano a Stigler. Y entonces, ahora entiendo por qué dice que los postestructuralistas odian la técnica, la pifiaron en la cuestión del proletario, la pifiaron porque una de las cuestiones que también le cuestiona es porque no supieron distinguir deseo del líbido, leyeron mal a Freud. O sea, hay un sinfín de elementos que les cuestiona, pero obviamente acá no lo quise meter porque eso alargaría la cosa. Me parece que es un poco injusto, me parece que se quiere pasar de listo, y sobre eso, Está bueno. y sobre eso, y sobre eso ya, obviamente, los textos que leí tanto de Deleuze como de Stigler, también me puse a leer comentadores, y son los comentadores que dicen, acá Stigler, acá está estirando un poco de los pelos de estas cuestiones. Y uno de los temas es referente a la cuestión de la técnica, porque Deleuze no hace una filosofía de la técnica, hace un pensamiento sobre el maquinismo, dicen algunos. Pero bueno, eso Claro, es sí. también, o sea, a lo que voy nomás es que existen elementos que se pueden reflexionar en torno a lo que dice Stigler. Y me parecen súper válidos, pero hay también otros elementos que me parecen que son estirados de los pelos. Para no Lo ser que tan buena onda también. está muy bien. Pero claro, lo que hace Deleuze, bueno, Deleuze Guattari, que es mi campo de estudio, es desarrollar una ontología maquínica donde, por lo menos esa es mi hipótesis de trabajo, ¿no? Eh, el concepto de ente, el concepto clásico de ente, es desplazado por el de máquina. Todo forma máquinas, dicen. Todo es producción, todo forma máquinas. O sea, no hay nada que no forme, que no componga o que no suponga una máquina. Bueno, de ventajas y desventajas del concepto de máquina con respecto al de ente estaríamos un montón. Pero lo cierto es que, con relación a lo que vos planteas,
el concepto de máquina aparece en un lugar secundario y derivado. De máquina técnica, perdón. De máquina técnica. O sea, lo que plantean es, no estamos tomando la máquina técnica como modelo y extendiéndolo al conjunto del universo. No es que estamos diciendo que, no sé, que un órgano o que una estrella o que un árbol funciona a la manera en que funciona una máquina construida por los seres humanos. No estamos diciendo eso. Tiene otras connotaciones, ¿no? Pero eso sí, no es una filosofía de la técnica, tal vez desconfían de Deleuze y Guattari en algún punto de la máquina técnica, vía Heidegger, no mediata, no inmediata, sino inmediatamente. Puede ser, es ese heideggerianismo que está ahí dando vueltas por detrás del horror a la técnica, ¿no? Sí, Pero bueno, eso. Pero bueno, diría eso. No sé si es que no hay un pensamiento de la técnica, sino que hay sí una visión un poco como que se la mira de reojo y no ocupa el primer plano. O sea, si bien acá hablamos de máquinas, las máquinas técnicas no son el modelo, no son el paradigma originario, no son el referente. Primero. igual Bueno. recordando un poco eso de la filosofía de la técnica, ya para cerrar un poco. Encontré una tesis de doctorado de la UBA, que era la filosofía de la técnica de Deleuze, y es una deuda pendiente de leer, ¿verdad? Yo no sé La tengo, la tengo. si estaría Es muy dentro de esta interesante. lógica, ¿verdad? Justamente por eso, o sea, porque vi su índice y dije, ay, esto es una tesis doctoral. Eh, no sé qué, o sea, bueno, tanto de ley y Steele ya se fueron al otro lado, por decirlo de manera cristianoide. ¿Qué pensarían sobre eso, verdad? Sobre el sostener una filosofía técnica por parte de ellos. O sea, en específico de Les. Bueno, Stigler sí lo tiene. Eh, Sí, 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 y sí. nada, eso es lo que está. Mira, acá creo Eso, que. eso. Un segundito, a ver si. Sí, claro, es la de Jorge Valdés Rojas, la tesis que vos mencionás. Tiene ya casi 10 años, 2015. Es interesante esa tesis. No la leí por completo aún, pero la tengo a medio leer porque tiene que ver con mi tema y es súper interesante. Bueno, qué bueno que. Bueno, podemos hacer un encuentro dentro de un par de meses y dialogar sobre este texto. Hasta acá me está gustando realmente. Pero sí, 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 buenísimo. Lo que yo te quería preguntar Dime. es cómo hacemos, no quiero usar la palabra resistir ahora, ¿no? Para, ¿cómo hacemos para deshacernos de la fascinación que nos generan? Ya no la televisión, porque la televisión es como que quedó allá en el siglo XX, ¿no? Pero redes sociales, plataformas, aplicaciones de toda índole. Bueno, el marketing sí, sigue activo, muy vigente. Nos envuelve y la verdad es que hay muchísima gente a la que si vamos y le planteamos esto que estamos diciendo acá, nos van a decir, ¿por qué no se dejan de embromar? Viven un poco más naturalmente, son negativos, son excesivamente críticos, le buscan el pelo al huevo, como se dice. Y la verdad es que todo eso genera una fascinación que nos ata, que nos envuelve. ¿Cómo hacemos? Te redondeo la pregunta, para deshacernos de eso que nos aliena, me atrevo a usar la palabra aliena todavía, y no caer en una posición nostálgica también,
que para mí no es buena, no es buena, ¿no? Qué lindo que era el mundo, cuando no había esto, aquello, no. ¿Cómo encontramos un camino ahí alternativo? ¿Cómo lo ves? Si te digo en torno de Stigler, te diría la farmacología. O sea, Bien. Stigler dice que la relación entre hombre y técnica está asociada a lo que se denomina farmacología, lo que hablaba de Derrida, por ejemplo, en donde la Sí, técnica podría entenderse como un remedio y como un veneno, ¿verdad? Y sobre eso, digamos, Stigler hace toda una reflexión. No me quiero profundizar, no quiero profundizar ahí porque lo tengo muy muy poco leído, así que yo creo que el camino iría por ahí, y también por algo que él denomina organología general, que es el estudio de la atención, o el estudio así tanto cultural, técnico, económico de la sociedad, ¿verdad? Pero bueno, tanto organología general como farmacología no lo tengo muy trabajado, así que lo que salga de aquí en adelante va a ser pura huevada, ¿verdad? Como dicen los mexicanos, creo que eran. Así que no me quiero arriesgar a tirar datos imprecisos, más de lo que ya presenté anteriormente. bueno, pero no, está bien, pero podemos pensarlo. No hay que hacer referencia necesariamente a Stigler, ¿no? Podemos pensarlo eh, igualmente y es algo que realmente es necesario, creo, porque deshacernos de la tecnología es imposible, es un absurdo, en sí mismo es un absurdo. El ser humano es un ser tecnológico. Nos equivocamos y llamamos tecnología simplemente a lo que actualmente se nos ofrece como tal. Digamos, la tecnología ya está presente, no sé, cuando un humano agarró una piedra, la talló un poquito, ya está, listo. El ser humano es un ser tecnológico, entre otras cosas es un ser tecnológico. Eh, y es más, es humano porque es tecnológico, ¿no? O sea, ahí hay una punta positiva. Y ahí creo que está lo del remedio y el veneno, ¿no? O sea, creamos objetos, somos lo que somos porque creamos objetos que a la vez nos enmarcan y forman parte de nosotros mismos. Somos lo que somos, no sé, con la ropa que nosotros mismos hacemos, no sé, los piercings que usamos, los sombreros, el auto, ¿no? O la bicicleta, todo eso conforma nuestra identidad, nuestro yo, lo que somos. Entonces, Tal cual. yo creo que resistirse a la tecnología es un mal camino. Ahí sí, resistir, pero tampoco adherir ciegamente a una especie de hedonismo chato, porque ahí sí Que creo que estamos corte. presos, ¿no? Yo creo que Stigler tiene con, me imagino, o sea, tipo, lo que es tipo otro uso, ¿verdad? Si de la tecnología, perdón, no sé si la palabra es uso, otra relación con la tecnología, ahí mejor, otra relación con la tecnología, como bien decía Simondon, que es una de las grandes influencias de Claro, Stigler, y el ejemplo que uno puede ver de eso es este arte industrial, ¿verdad? Así que hay elementos que plantea, ¿verdad? Stigler y su equipo. Obviamente, eso, bueno, vamos a ponernos a leer a ver qué nos dice, en qué aspectos nos pueden ayudar, ¿verdad? Pero bueno, ahora mismo yo no estoy posicionado para decirle, bueno, esto es lo que dicen, porque bueno, sería engañarte y engañarles también a la gente que está del no, otro lado. está bien, está Como bien. le decían la Vale. muchachada, humildad intelectual. No, pero está muy bien. A mí, vos sabés que me impresiona especialmente, muy especialmente, la fascinación que todavía ejerce la publicidad en los seres humanos, ¿no? Cómo eh, te venden los productos más siniestros, o bueno,
si no te gusta la palabra siniestros, bueno, más problemáticos, algunos que hacen daño a la salud y daño mortal incluso, o cosas que en verdad te están oprimiendo, qué sé yo, te ofrecen un préstamo que te va a encadenar durante 5 años y te va a hacer comer, no sé, una vez al día. Pero vos tenés que estar feliz, encantado, te lo ofrecen con una música especial, con dibujitos, y terminás encantado de la belleza. Qué linda publicidad mirá, y estamos como fascinados con eso. Y eso me parece peligrosísimo, ¿no? O sea, el marketing y la publicidad es como que han incorporado han desterritorializado la poesía. Viste que se dice que a la gente ya no le gusta la poesía, nada, la poesía es una cosa, pero es como que la han desterritorializado, han capturado, que es un verbo muy, muy de Leuciano, ¿no? Muy guattariano, han capturado los mecanismos de la poesía para ponerlos al servicio y te tiro un centro ahí, para ponerlos al servicio de los departamentos de ventas. Pero tienen sus agentes, Juanma, que son estos influencers. Yo no sé, seguramente ahí en Argentina no les va a faltar el personaje o la personaje o lo que fuera que venga a ofrecerte el mejor shampoo para que nos crezca el pelo, porque creo que los días no tenemos pelo, y que te diga, compra este shampoo y te sale nuevamente el pelo. O sea, y vos, tal vez nosotros dos, nos decimos, oh, ya quiero hacer pelo, qué sé yo. O sea, estoy dando ejemplos súper pelotudos para reírnos un poco también. Está bien, pero sí, y aparte, yo creo que todo eso va de la mano de un proceso que es paralelo, ¿no? De algo que es paralelo. Y que es que se ha creado a través de distintos mecanismos que tienen que ver con la educación, con la política. Se han creado sujetos permeables a eso. Los sujetos permeables a eso no aparecieron de un día para el otro. Y a la vez es como que se retroalimenta, ¿no? Esos sujetos nutren a esos mecanismos que a su vez perfeccionan a esos sujetos, ¿no? Pero digo, ¿cómo es posible que nos convenzamos porque nos lo dice tal o cual o por un estribillo, ¿no? Tal o cual? ¿Cómo es posible que nos convenzamos? Bueno, sí, si nos ponemos este champú nos va a crecer el pelo. Que es un ejemplo simple y burlón. Hay cosas mucho más graves de las que nos convencen. Serruchá la rama en la que estás sentado, que no te vas a caer. No te vas a caer. Yo te prometo que no te vas a caer. Hay algo que también dice Stigler en estados de shock, que vivimos en una sociedad estupidizada, dice él, y utiliza así el ejemplo de Kant, ¿verdad? Cuando habla de la minoría y la mayoría de edad. Vivimos en una especie de regresión nuevamente a esta minoría de edad donde no podemos discernir de las informaciones que nos vienen a nosotros, ¿verdad? Y por eso lo que hablaba de esta liquidación del poder de discernimiento. Bueno, son datos así que nos pueden ayudar también a reflexionar y que son precisos, ¿verdad? Esta sociedad estupidizante y estúpida, o sea, dice Stigler. Parafraseando un poco, ¿verdad? Eh, Porque esta sociedad, dice Stigler, nos estupidiza y nos hace creer eso que estamos diciendo, por ejemplo. O cosas peores todavía. O cosas peores todavía. Peores, sin duda. Pero bueno, como te decía cuando conversábamos hoy, unas horas antes, ¿no? Creo que es muy necesario todo esto, porque así como, así como Deleuze le hace una corrección,
si vale la palabra, a Foucault, ¿no? Bueno, una corrección sobre el lugar que tienen el poder y el deseo, ¿no? La famosa carta que originó rispideces entre ellos. Bueno, Ujú. creo que dejaron de hablarse hasta que Foucault murió y Deleuze lo fue a Creo ver que cuando sí, estaba internado, algo así. creo que François Pero Abel 4 o 5, cuenta que dice, no, acá después de esta pelea, vete vos. fueron 4 o 5 años así de distanciamiento, pero sí creo que Deleuze lo fue a visitar en su lecho de muerte, pero ya ahí creo que estaba en germen todo esto, ¿no? Yo creo que ya a Deleuze no le convencía la concepción del poder que planteaba Foucault, y estaba seguro de que la cosa ya iba por el lado del deseo, como había planteado con Guattari, de un deseo que hay que atender bien, ¿no? O sea, no es el deseo como anhelo, como un querer esto, aquello, ya sabemos, ¿no? Es como el principio inmanente del proceso de producción del cual nos hablaba Guido un par de horas antes. Pero digo, después Deleuze formula este bosquejo súper interesante sobre las sociedades de control, y hoy hace falta lo que haces vos, lo que estás haciendo vos, ir a autores como Stigler, porque bueno, hay una cosa que pocos se atreven a hacer, es decir, pasa con Marx, pasa muchísimo con Marx. No, yo admiro a Marx, por lo tanto, no voy a decir ni media palabra que contradiga. No, no es así. O sea, hay que contradecir, hay que criticar, hay que mostrar lo que por diversos motivos no pudieron pensar y pensarlo nosotros. Sí, dale, dale. Hablé mucho. No, no, al contrario, estoy nomás escuchando lo que estabas mencionando. Eh, no sé, una de las cosas que veía mucho también en torno a la sociedad de control era, si bien tenía bien rastreados los autores que mencionaban, no mencionaban a Stigler, y entonces atendiendo a eso dije, y bueno, vamos a hablar un poco también de él, ¿verdad? Con sus aciertos y desaciertos. Eso le podemos decir, ¿verdad? Cuando ya tenés ahí, eh, cuando sabes que se quiere pasar de listo, repito. Entonces, pero más allá de eso, me parece que eso que estamos hablando hace rato, ¿verdad? Que otorga elementos también para pensar nuestra condición actual, ¿verdad? Raúl, ¿nos querés comentar un poco de tu tesis para ir cerrando de a poco la charla? ¿De qué trata? ¿Por dónde vas? ¿Cómo la estás pensando? Bien, básicamente mi tesis, en resumen, es sobre el pensamiento de la técnica en Latinoamérica en principio del siglo XX. eh, Utilizo como fuente principal un autor español paraguayo que se llama Rafael Barret, que en 1906 a 1910 escribió unos cuantos artículos donde reflexiona este cambio de época, como él le llama, en donde se da una especie de maquinización social, dice él, y donde se da que la función central de la sociedad pasa por la máquina. Y dije, atendiendo a mis lecturas de Heidegger, de Ortega y Gasset, de, de Gilbert Simondon y otros autores dentro de la filosofía de la técnica, eh, eso por un lado, y por otro lado también esta sensibilidad de buscar elementos, no sé si originales o lo que fuera, pero que pensaron en nuestra región esta cuestión de la técnica. Y entonces encontré uno en este autor Rafael Barret, también encontré en Carlos Astrada, José Gavos, Ah, en otros autores brasileros, no sé si se dice brasileros o brasileños, disculpen ahí, no sé cómo se dice, en fin. De Brasil, vamos a decirle acá de Brasil, decimos muchísimo brasileros, pero correspondería, se supone, usar la ñ. Pero, brasileños entonces. Entonces,
encontré dos autores, tipo, la semana pasada sí encontré que había gente que escribió sobre tecnología y cibernética a mitad de los años 50. Y eso lo agregué también a mi descubrimientos de investigación. Entonces, la tesis principal versa por hacer una comparación entre los postulados de Rafael Barrett y las reflexiones de lo que yo llamo filosofía de la técnica continental, en específico Heidegger, Ortega, Jacques Ellul y Simondon. O sea, analizar sus diferencias y sus cercanías. Eso básicamente es la tesis, el proyecto. Obviamente hay muchas cosas más ahí, ¿verdad? Como un antecedente, como un ejercicio de genealogía del pensamiento de la técnica en Latinoamérica. Básicamente por ahí va Está bueno, ¿eh? el meollo de la cuestión. Aparte de tomar un autor, yo no lo conozco, después te voy a pedir algún material porque me interesa, que sería previo a todos los autores que acabas de mencionar. Tal Eso cual. está muy bueno también. Eso está muy Tal bueno también. Porque podés sacar la carta y decir, bueno, chicos y chicas, miren acá, hay cosas en las que nuestro autor lo dijo primero. O dijo cosas que después serían desarrolladas. ¿No? Está esa... Más o menos ya intuiste ya mi idea. No quería nomás hacer tampoco. Es excelente eso. No, pero muy bueno, Raúl. Te felicito porque muestra, no sé, eh, muestra, creo que algo muy importante, ¿no? Que es combinar la formación que tenemos que tener, porque no podemos dejar a los autores europeos de lado, europeos, bueno, norteamericanos, no los podemos dejar de lado, pero tampoco podemos renunciar a pensadores de nuestras tierras. Eso es muy valioso, ¿no? Pensadores que por ahí han quedado en la oscuridad. Total, como decíamos al principio, marginados por completo, excluidos, silenciados, y eso no es justo. Así Y más o que menos está también bueno por eso. ahí va el camino. Exacto, o sea, ni un pensamiento excluyente del pensamiento occidental clásico, ni tampoco a la inversa, ¿no? Algo que excluya o que ningunee o que aparte lo que se hace aquí en nuestros países, en nuestras tierras, y que realmente creo que están haciendo muchas cosas buenas, por lo menos en el campo de la filosofía, que es el nuestro, no puedo hablar de otras cosas, pero creo que se está trabajando muy bien y con mucha calidad. Pero bueno, eso tiene que salir a la luz. Ojalá. Bueno, eh, Raúl, no sé si tenés algo más que quieras comentar, decir, cerrar con alguna... No, yo creo que ya hablamos mucho. La gente ya nos va a decir, ya váyanse ya. No, vos creés. Bueno, está Ay, bien. Pobres Belén y Jorge siguen ahí, pero bueno, quienes después vean la grabación podrán rebobinar, adelantar. Bueno, acá adelantar. me aburrí. No, la parte final fue un bodrio, no, bueno. O capaz que no. O capaz que, o capaz que lo escuchan todo. Yo creo que sí, yo creo que si alguien O, se o, pone a escucharnos es porque tiene un cierto interés y le o va a se ría gustar. de nosotros también, de los chistes que estamos comentando. No somos buenos para los chistes. Creo que es mejor que sigamos con la filosofía porque para el humor no estamos hechos. Ay, Eh, bueno, Raúl, por mi parte, te agradezco muchísimo. Me encantó la exposición, en serio, no es un cumplido. Me encantó, me interesó, me motivó mucho. También la de Guido estuvo súper interesante.
Creo que fue una jornada muy, pero muy fructífera, jornada doble. Y te invito, en realidad invito también a quienes están escuchando ahora, quienes lleguen a escuchar la grabación, si la escuchan antes del evento, a presenciar el cierre de este primer ciclo de conexiones maquínicas. Pero por demanda de la audiencia, porque viste que siempre así es, por demanda de la audiencia, la gente lo pidió, va a haber un segundo ciclo, que va a estar buenísimo. El proyecto todavía está en vías de autorización, pero creo que es solamente una cuestión formal. Arrancaría en agosto, el 7 de agosto, y concluiría el 11 de diciembre. 10 conferencias nuevamente para el segundo ciclo de conexiones maquínicas, y la verdad es que viene para alquilar balcones virtuales. Viene para que, creo que va a estar buenísimo, buenísimo. También hay algunas sorpresas. Ahora dejo el suspenso, pero después te cuento. Eso es publicidad y marketing, Juanma. Va a haber muchas. No, bueno. Lo digamos, ¿Vos qué decís? ¿Lo digo? ¿Vos sí que lo diga? No, guardátelo. Lo guardamos. Pero bueno, Ya ya va no. a aparecer. Cuando creo que vamos a sacar un programita, cuando esté aprobado el proyecto. Primero vamos a sacar un programita para difundir las 10 conferencias del segundo cuatrimestre. Y bueno, después, por supuesto, haremos la difusión evento por evento. Este primer ciclo, venía la invitación. Este primer ciclo lo va a cerrar el 27 de junio Mónica Cragnolini. Estoy súper contento porque yo fui alumno de Mónica, también trabajé como alumno egresado con ella, asistí a seminarios suyos, y bueno, la verdad que para mí es un placer y un honor que ella cierre el ciclo. Estoy realmente muy contento, y nos va a hablar sobre la animalidad en el contexto del capitaloceno, ¿no? Un tema para mí muy interesante, porque tenemos que repensar la relación hombre-animal como la pensaban, no sé, en tiempos de Feuerbach, Marx y tantísimos otros pensadores, pero hoy es urgente volver a pensar eso. No podemos seguir adhiriendo a las viejas concepciones de la animalidad, de la humanidad. Creo que va a estar genial esa conferencia, así que te invito a todos los que nos están escuchando ahora y a los que escuchen luego, a que te sumes ese día. Va a ser el 27 de junio a las 18 horas. Bueno, nada, son las 8:01. Te cuento que, bueno, en fin, voy a hacer el comentario después de esto. Dale, cerrá vos. No, Cierra, Raúl. no sé, mi pareja decía, seguramente que te vas a ir todo ya otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Que te vas a quedar hablando horas y horas. Bueno, supongamos que eso sucedió acá, que nos quedamos, nos pasamos un poco, Juanma, pero no pasa nada. Normal en el holgorio de la filosofía. No, creo que estuvo muy lindo. Y aparte, las dos disertaciones, la tuya y la de Guido, fueron extensas, pero muy dinámicas, muy amenas, y les agradezco muchísimo a los dos. Así que bueno, Raúl, sin más, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, y bueno, ya nos encontraremos por ahí en los caminos de la Gracias, filosofía. Juanma. Nos vemos. Chao, Juanma.